Muy buenas, gente. Espero que hayáis pasado unas vacaciones fantásticas. Yo la verdad es que no he hecho absolutamente nada, que es lo que da gusto de las vacaciones, pero toca volver a la realidad. Y justo esta semana Pixologic nos ha dado un nuevo parche para ZBrush 2021, en concreto el punto 7, que trae cosillas súper interesantes, sobre todo porque nos van a facilitar muchísimo la vida. Son cosas que ya llevamos pendientes desde hace varias versiones y que ahora con apenas 2 clics vamos a solucionar un montón de cosas. Así que vamos a ello. La primera novedad que yo considero la más importante de todo este parche es una nueva brocha de corte que por fin nos permite hacer cortes de verdad en ZBrush. Vamos, los que ya llevéis tiempo en el canal sabéis que he hecho varios vídeos de cómo ir aplicando unas brochas u otras. Las antiguas, ya si sabéis que con control mayúsculas podemos abrir aquí la brocha de corte. Entonces clip, slice y trim eran las brochas clásicas. Cada una de ellas había que utilizarla en distintas situaciones, era un poquito complicado. Pero ahora por fin nos han añadido estas dos brochas, Knife Curve y Knife Lasso, que es directamente solucionarlo todo. Es decir, ya olvidaos de todas las demás, ¿eh? Con esto vamos a solucionarlo todo. Igual, no es tan exagerado, pero prácticamente el 99% de las ocasiones ya vais a utilizar estas brochas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, ahora, por ejemplo, una posición que era tan difícil, es decir, esto no se podía hacer, este tipo de corte, ahora directamente nos lo soluciona perfecto. Tan perfecto que lo que hace es una retriangulación aquí en lo que es la junta de unión entre la geometría original y la nueva geometría. Y fijaos que esa nueva geometría es una topología ordenada, no es triangulación, no es una especie de proyección extraña, es perfecta para poder seguir trabajando. Es decir, un corte limpio y perfecto. Sinceramente todavía no me he puesto ni he visto la documentación, pero a mí me da la impresión de que lo que hace es crear una especie de geometría temporal y hace el booleano. A mí me da la impresión que eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque además, por primera vez, una brocha de corte va a trabajar de maravilla a nivel de simetrías. Fijaos, activamos simetría, hacemos este corte y el corte es perfecto. Ya digo, una auténtica maravilla. O sea, esto sí que, vamos, olvidaos de todo lo demás, un montón de vídeos que había hecho de tenéis que utilizar primero esta brocha, luego la otra, ya lo tenemos solucionado. O sea que, una maravilla. Fijaos que incluso podemos hacer ese corte apretando Alt, hacemos el contrario y fijaos, totalmente limpio, que con las otras brochas era prácticamente imposible. Ya digo, una auténtica maravilla esta brocha. Esto, vamos, lo mejor que trae en este parche. Otra cosilla que es también muy interesante es el tema de, si recordáis, nosotros podemos aplicar cualquier brocha, es decir, por ejemplo aquí vamos a coger una estándar. Fijaos que si nosotros aquí, voy a quitar la simetría, aplicamos un trazo, el atajo de la letra 1 implicaba que podíamos volver a aplicarlo, ¿no? ¿Veis? Muy sencillo. Eso lo podíamos encontrar, en vez de por atajo, aquí en Stroke, vamos a llevarlo aquí, teníamos este botón, Replay Last. Pues entonces ahora, añadido a eso, han metido esta opción, este slider, como veis aquí, de Adjust Last. Entonces lo que hace no es simplemente aplicar eso, sino que ese último historial que tenemos aquí, lo que hace es que va a poder ser negativo o positivo. Es decir, podemos variar la intensidad de ese último trazo. Digamos que esto es una mezcla entre el replay y un poquito el concepto de capas. Pero bueno, eso ya para la gente que ya tiene más nivel y cuando ya vaya viendo un poquito más esto. Fijaos que además lo interesante es que nosotros podemos aplicar un trazo, otro trazo y otro trazo. Y si nosotros ahora aplicamos aquí a Just Last, solo se aplica al último trazo que hemos hecho. Pero hay un pequeño truco. Fijaos que si nosotros ahora hacemos este trazo, podemos coger en el historial, movernos hasta el último trazo que nos interesaba, hacer control, pinchar aquí en el temporal, ¿no? En el historial, fijaos que ahí nos guarda una posición auxiliar y entonces ahora podemos coger ese slider de Adjust Last y va a aplicarse a todos los trazos posteriores a esa posición temporal que hemos guardado. O sea que, ya veis, esto es súper potente. La verdad es que viene muy bien. Yo creo que sobre todo para el tema de graduar, cuando nosotros estamos grabando, ¿no? Una textura o vamos de piel o cosas así, esto es una auténtica maravilla. Digamos que eso lo podíamos hacer con layers, pero ahora pues yo creo que va a ser incluso más sencillo, ¿no? Ya sabéis que layers, alguna vez os lo he comentado, de que si trabajáis con subdivisiones es un poquito complicado. Bueno, cosillas, ¿no? Más avanzadas. Digamos que nos va abriendo puertas, este tipo de cosas. Además, fijaos que aparece un nuevo botón, interpolar,
con Strokes Count. Perdón por mi inglés, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Fijaos, vamos a quitar ya ese historial y vamos a trazar aquí uno y otra línea. Bien, lo que nos va a permitir es aquí en el conteo de golpes, vamos a establecer, por ejemplo, 5, y lo que va a hacer entre ese primero y ese último, ya veis, entre las dos posiciones, le damos a interpolar y nos genera una serie de trazos, ¿no? Fijaos que esos trazos son paralelos, vamos, es el mismo trazo entre uno y otro. Pero ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, aquí este curvo y este recto? Cuando nosotros le demos a interpolar, lo que va a hacer es ir intentando mantener aquí en la medida de lo posible el curvo e ir rectificando. Vamos a hacerlo incluso más exagerado para que se vea más. Así y así. Perfecto. Vamos a darle un poquito menos. Por ejemplo, 3. Le damos a interpolar y fijaos, ¿veis? Lo que va haciendo es esa rectificación. Además, si os fijáis, ahora mismo estamos teniendo que los trazos están siempre un poquito más cercanos al original, al primero. Si nosotros aquí desactivamos lo que es ese circulito, cuando le demos, ahora sí que estarán equidistantes. Digamos que ahí nos permite una cierta variedad. Todavía tengo que investigar un poquito, leerme más la documentación, porque ya digo que es recién me lo he instalado, pero la verdad es que súper interesante, ¿no? Esta combinación de adjust y de interpolar. Bien, más cosillas que nos han dado. Fijaos, vamos a coger en este caso un cubo, aquí lo tenemos, vamos a hacerlo polymesh, como veis, nada, una geometría bastante sencilla. El problema que teníamos cuando nosotros tenemos esa geometría y queríamos hacer un bevel, un chaflán, etcétera, es que era un poquito complicado, sobre todo cuando la geometría no es totalmente rectangular. Yo ya digo que tenía algunos vídeos de cómo se podía solucionar, pero era muy complicado, trabajando a través de ZModeler, buscando distintos loops, muy complicado. Pues bien, ahora se ha quedado totalmente caduco, igual que en los vídeos de corte, porque Pixologic nos ha dado estas dos brochas, Bevel Arc y Bevel Flat, que soluciona justo esto de forma maravillosa. Fijaos, vamos a coger en principio Bevel Arc, vamos a coger un pincel grande, esto ya entenderéis después por qué, ya lo explicaré. Entonces nosotros vamos a coger, queremos hacer un bevel aquí, cogemos el punto, ¿veis? Donde queremos que se inicie ese bevel, arrastramos, como veis esto es parecido al backlash del stroke, entonces justo lo dejamos allí donde queremos que termine ese bevel y vamos hacia atrás. Y fijaos, como si fuera plastilina, va a llevarnos perfecto ese bevel. ¿Veis? Así de sencillo. ¿Veis? Justo, hemos pinchado aquí, ese es el arco. Fijaos que si nosotros cogemos más grande, por ejemplo desde aquí hasta aquí, lo que nos va a hacer es un bevel mucho más grande. Pero fijaos, ¿qué ocurre? Que de repente decimos, oye, no me está afectando a esto. ¿Esto por qué es? Porque depende del tamaño de nuestra brocha. Como veis aquí, aunque la brocha era grande, al ser un bevel muy grande, no llega a afectar. Fijaos que nosotros tendríamos que aumentar aquí, volvemos a hacer desde aquí hasta aquí, y ahora sí, fijaos, ¿veis? Perfecto. Entonces llevad cuidado porque es posible que al principio digáis, oye, no me funciona la brocha. No, es porque necesitáis que digamos, el diámetro de vuestra brocha alcance a todo ese bevel. ¿Veis? Digamos que el arco tiene que afectarlo. Al final, pues simplemente es jugar un poquito. La diferencia es que nosotros podemos hacer, en vez de un bevel arc, un bevel flat. Con lo cual, hacemos exactamente lo mismo, el mismo proceso, y como veis, aquí lo que tenemos es directamente un chaflán. En vez de aquí tener ese arco, lo que tenemos es directamente una línea recta. Entonces ya digo, una auténtica maravilla. Esto nos soluciona la vida en un montón de ocasiones. O sea, fijaos lo rápido que es, ¿no? Ya digo, yo creo que cada vez más están intentando buscar un poquito más ese hard surface, o sea, ya lo veis, la brocha de corte, estos bevel, que poco a poco nos faciliten la vida, porque es verdad que era un poquito complicado. Y ya por último, una última, aunque después hay bastantes más cosas, han hecho simetría en cuanto al posable, con los polypaint, y hay más cosillas. Una feature, ¿no? una nueva novedad que nos ha traído esta versión .7, que a mí que sí me parece interesante, es el concepto de stager, que en verdad yo creo que es muy parecido a lo que es instancias, pero que va a venir bastante bien, y sobre todo para la gente que ya tenéis bastante horas de vuelo con ZBrush, os va a venir de maravilla. Y es que fijaos, nosotros aquí tenemos, pues hemos cogido este perrete y vamos a insertar, en este caso, un cilindro. Vamos a ver, aquí lo tengo.
Entonces, este cilindro, lo que a nosotros nos interesaría, voy a quitar la perspectiva para que sea más sencillo, es cogerlo, vamos a ver, escalamos, perfecto, y querríamos que fuera la correa. ¿Veis? Una cosa de este estilo. Perfecto. ¿Cuál es el problema de que si nosotros ahora cogemos, ¿no?, esa correa, la situamos donde nosotros nos interese, etcétera, e intentamos ahora, pues por ejemplo, hacer algo que sea, digamos, en simetría radial, que queremos meter las tachuelas o cualquier cosa? Bien, el problema es que cuando nosotros trabajamos con simetría, siempre va a trabajar en cuanto a los ejes generales. Es decir, aunque nosotros le demos a simetría local, si nosotros aquí queremos coger en Y radial, ¿veis? El problema, a ver, perdón que lo tenía los dos a la vez, nosotros vamos a tener siempre la simetría respecto al eje Y. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Y aunque le diéramos a local, lo que tendremos es siempre respecto a un eje Y general. Es decir, ¿veis? Sería en el plano. No podemos cogerlo en esta dirección. Sí que se puede hacer a través de pivotes, etcétera, pero es súper complicado, o sea, prácticamente imposible. Bien, pues lo que nos va a permitir ese concepto de Steiger es que nosotros vamos a decirle, oye, tenemos aquí, ¿no?, centradito, perfecto, ¿veis cómo funciona aquí el radial de lujo? Muy bien, lo tenemos ahí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, aquí vamos a almacenar, vais a tener aquí en geometría, vais a tener esa opción de Steiger, y vamos a almacenar esa estación, digamos el home, el original, donde vamos a tener siempre esa posibilidad de simetrías. Entonces nosotros ahora, pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, vamos a situarlo ahí en el cuello. Perfecto, muy bien. Cuidado, que algo que sí que os comento es que este tema de escalar, vais a tener que siempre escalar en general, es decir, si en el home tenéis una posición y escaláis solo en un eje, vamos a tener problemas, o sea que aquí vamos a escalarlo y moverlo en todas las direcciones. Perfecto, algo así, simplemente para que tengamos ese ejemplo. Vamos a darle a Target State. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora nosotros vamos a poder hacer switch, ¿veis? Pum, 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 pum. Podemos llevarlo directamente de esa posición en la cual lo tenemos en el cuello a esa posición en donde nos trabaja perfectamente a nivel de simetrías. Y entonces nosotros aquí vamos a poder coger, por ejemplo aquí, simplemente vamos a añadirle algo sencillo, por ejemplo aquí, muy bien. Fijaos que nosotros aquí sí que podemos moverlo sin ningún problema, porque tenemos esa posibilidad de trabajar siempre con simetrías. Perfecto, vamos a subirlo un poquito, así y así. Muy bien, y cuando lo tengamos listo, simplemente switch state y ahí ya lo tenemos perfecto. ¿Veis? Una situación que no podíamos trabajar en simetría radial, una vez ya la habíamos posado, nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de hacer ese switch. Entonces ya veis, algo también bastante interesante, pero que tenéis que tener cuidado porque ya digo, si nosotros, por ejemplo, fijaos, voy a hacerlo una cosilla rápida para que entendáis el concepto. Si nosotros aquí, vamos a ver, vamos a desactivar, vamos a coger de nuevo Home, vamos a volver a moverlo. Ya digo que esto es simplemente para que entendáis el problema que va a tener si nosotros queremos escalar en un eje, es decir, si nosotros ahora queremos hacer algo así, ¿veis? Así y así, perfecto. Digamos que sería más real, ¿no? Es decir, de que al final, ahí lo tenemos. Muy bien, perfecto. Fijaos, ahora nosotros le damos a Target State, volvemos a hacer ese switch, podemos pensar, oye, funciona de lujo. No, no funcionará, porque fijaos que si ahora nosotros metemos aquí, estamos pensando, va a venir de maravilla, perfecto, nosotros aquí, muy bien, así, vamos a ver, así y así. Ahí te tengo. Perfecto. Una cosa así, tampoco vamos a ser muy exagerados. Si nosotros ahora hacemos switch, fijaos que esas, digamos, esas esferas se van a deformar en los mismos ejes que habíamos comentado. Entonces, esas esferas no serán esferas, se transformarán en óvalos. Digamos que es ya rizar el rizo, pero oye, al final esto es como todo, ¿no? Hay que dar todas las posibilidades. Entonces ya digo, un parche muy muy interesante, que la verdad es que vale la pena, en cuanto podáis instalarlo, porque sobre todo ese tema de la brocha de corte y de los bevel
es una auténtica maravilla y que va, pues yo creo que indicando el camino hacia donde van las nuevas versiones de ZBrush. Yo ya digo que 2022 estoy convencido que va a ser la leche. O sea, ahí va a cambiar totalmente. Y de nuevo ZBrush va a pegar otro salto y ya sí que se distancia de todo lo demás. Pues nada, empezamos bien el año, ¿no? Porque yo al fin y al cabo yo creo que los cursos escolares son los años. Lo de la Nochevieja es simplemente para emborracharnos. Ahora es en septiembre cuando volvemos a la realidad y volvemos a pegarle duro. Así que ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.